Una pregunta, a ver si alguien la sabe. Y es, ¿saben ustedes que en Lourdes la Virgen le comunicó a Santa Bernadette 3 secretos? Se lo han dicho. ¿Y sabe alguien cuáles eran esos secretos? No. Bueno, lo dejamos y si alguno se acuerda, que levante la mano. ¿Vale? No tengo un premio para darle, bueno, podría Bueno, ¿por qué digo esto? Porque primero quería hacer una reflexión sobre la actitud que debemos adoptar ante un fenómeno de apariciones o supuestas apariciones. Bueno, el término técnico es supuestas apariciones, no pseudo, porque si es pseudo ya parece que está mal, ¿no? Cuando una aparición no se ha determinado si es sobrenatural o no, se dice por el momento supuestas, ¿no? Supuestas apariciones. No es peyorativo, pero algún término hay que dar, ¿no? No podemos dar por supuesto que son todas iguales. Segundo punto, como he puesto en esta tríada que voy a mencionar, que voy a relacionar Lourdes con Fátima y también he puesto Garabandal, pues tengo que explicar por qué incluyo junto a 2 apariciones que están aprobadas por la Iglesia, una que no lo está. Es decir, la palabra todavía también no se debe utilizar, porque si dices todavía es que das por supuesto que tarde o temprano va a ser. Hay que mantener una neutralidad, ¿vale? Entonces, a una sobre cuya sobrenaturalidad la Iglesia no se ha pronunciado. Entonces, ¿qué sentido tiene o cómo justificas que estés metiendo ahí una, como que dijéramos que es de otra categoría? Y ya por último haría esa pequeña comparación sobre todo del contenido. Del contenido de las apariciones. ¿Por qué digo? Porque cuando yo era jovencito había un libro que me gustó mucho, que a lo mejor seguro que a ti te suena, y a alguno de ustedes a lo mejor también, que se llamaba Dioses, tumbas y sabios. Sí, yo sí. De un tal Ceram. Y es un libro que a mí me metió el gusto por la historia, la arqueología y tal, ¿no? Entonces, cuando uno oye hablar haciendo un paralelismo, cuando uno oye hablar de apariciones, está uno pensando casi automáticamente en milagros, secretos y profecías, ¿no? Uno piensa apariciones, ¿no? Pues uno piensa milagros, secretos, profecías, ¿no? Cosas raras o cosas picantes, ¿no? Y bueno, eso puede ser un poco deformante, porque hay que ver qué es si eso es realmente lo que importa o no, el núcleo de una aparición, si tiene algo que ver con milagros, secretos y profecías, o si eso es una cosa, digamos, secundaria. Ya les adelanto que es una cosa secundaria. No quiero fastidiar esto, pero hay que ir con la verdad por delante. Entonces, el primer punto, ¿para qué sirven las apariciones? Pues el 13 de mayo del 2000 la Santa Sede publicó el llamado tercer secreto de Fátima, que ya se conocía a través de publicaciones parciales, porque esto de las filtraciones, pero no se había publicado ni interpretado. Y ese día se publicó, y junto a la publicación del secreto, el famoso secreto consistía en que al Papa le iban a matar, vamos, el famoso, bueno, si lo conocen, ¿no? Que la Iglesia va a ser perseguida y que en esa gran persecución pues acabaría muriendo el Papa, ¿no? Habría una gran persecución, habría muchos mártires y el Papa sería ejecutado. Entonces, eso se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y al final la Santa Sede, cuando ya todo el mundo realmente lo sabía, pues lo publicó. Pero se publicó junto con una interpretación teológica escrita por Ratzinger, es decir, con el futuro Papa Benedicto XVI, que entonces no era Papa, ¿no? Claro. Y en esa interpretación, pues recuerda el Benedicto XVI, bueno, recuerda Ratzinger, cuál es la finalidad de las apariciones privadas, entre las que se cuentan las de la Virgen. Es decir, dice que su misión, ahí está citando literalmente el artículo 67 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual se dice que la finalidad de las apariciones, ya sea de la Virgen, de un santo o del mismo Jesucristo, ¿no? Pues no es completar la revelación pública, sino ayudar a vivirla en un tiempo determinado, en una determinada época. Es decir, que, bueno, ya está todo, con eso está todo dicho. Para diferenciarlo, lo que distingue la Iglesia es la revelación pública, lo que es lo que dijo Jesucristo, lo que está en la Biblia, ¿no? Lo que nos viene por la tradición directamente, como directamente lo que ha hecho Jesucristo. Eso es la revelación pública. Eso es lo que hay que creer para salvarse. Pero esto no lo completa, no es que dices, faltaba algo y viene la Virgen y nos lo cuenta. ¿No? ¿Se entiende? No, la Virgen no
Ni la Virgen, ni los santos, ni el propio Jesucristo, cuando se aparece y dice, es que me olvidé algo, y que sepáis que además de los domingos hay que ir a misa los quintos viernes, ¿no? No. Si la Virgen propone, o Jesucristo, dice, hacerme la devoción de los primeros viernes, no es porque ahora que ya, no, sino porque para adaptar la fe, para hacerla más fácil de vivir, explicarla mejor, adaptarla a la gente de una época, ¿no? Que necesita un determinado... No es un suplemento dogmático, es, si se quiere, un suplemento pastoral. Entonces eso es lo que dice Ratzinger. Pero Ratzinger ahí no hace más que citar el catecismo. Pero él añade lo siguiente. Comenta que es, ¿en qué sentido son una ayuda para la fe? Son una ayuda para la fe, dice, son una ayuda para la fe. No son una parte de la fe, no añaden nada a la fe, pero ayudan a vivirla. De duda cabe que si se parece a la Virgen, pues tiene un mensaje que consuela, que ayuda, que transmite cercanía. Bien, y dice, ayudan, pero, y entonces ahí cita unas declaraciones o una explicación de un cardenal que se llamaba Lambertini y que luego fue Benedicto XIV, y digo, qué casualidad, un cardenal que acabó siendo Papa Benedicto XIV y otro que acabaría siendo Benedicto XVI, ¿no? Sí, pero bueno, pero él cita al cardenal Lambertini cuando explica, es un documento del siglo XVII en el cual se establecen los procesos de beatificación y canonización, que hasta el siglo XVII a los santos se les elegía por tradición, por tradición básicamente, o por aclamación, algunos como San Francisco de Asís. Y cuando la Iglesia estableció las normas para canonizar y para beatificar y canonizar a los santos, el cardenal Lambertini explica que cuando la Iglesia dice que una persona es santa, cuando se afirma eso, no es una cosa que hay que aceptar por fe, no vincula a la fe, sino que no es un asentimiento sobrenatural, no es una cosa que nos revela a Dios, no es una revelación divina, este tío estableció, sino que es un asentimiento, lo que pide la Iglesia es un asentimiento de fe humana, porque se ha comprobado su veracidad. Es decir, que si la Iglesia dice que debemos admitirlo, es porque es razonable admitirlo, pero si uno no lo quiere aceptar, no es pecado. Lo que pasa es que eres un poco tonto. Pero en la Iglesia se puede ser tonto y no pasa nada. A ver si me entienden. No estamos insultando, pero sí en el sentido de decir, la Iglesia ha dicho, tenemos pruebas, pero son pruebas, a ver, con la ayuda de Dios y todo eso, pero no deja de ser, no se exige un asentimiento, una fe sobrenatural. Esto no es algo que debemos aceptar por fe, porque lo dice la Iglesia, sino que la Iglesia lo dice porque ha llegado a saberlo, ha llegado a demostrarlo, pero no deja de ser un asentimiento humano lo que nos pide que nos dice, esto te va a ayudar a vivir la fe, pues saber que esta persona está en el cielo. Entonces, de alguna manera, Ratzinger utiliza esa doctrina respecto a las beatificaciones para hablar de las apariciones de la Virgen. Y para explicar en qué se diferencian de lo que exige un asentimiento de fe sobrenatural. Es decir, tú tienes que creer que Dios es uno y trino. Incluso sobre la Virgen tenemos que creer dogmas que están también en conexión, que son también parte de la revelación. Cuando decimos que la Virgen es virgen, que es Madre de Dios, que es inmaculada y que ha ascendido al cielo, son los 4 dogmas de la Virgen, ¿no? Y la Iglesia nos pide una adhesión sobrenatural, o sea, si no crees eso, en tu fe no es completa, no estás en la verdadera fe. Ahora bien, lo que nos dice, cuando la Iglesia nos dice la Virgen se apareció en Fátima o la Virgen se apareció en Lourdes o en Guadalupe, hay solamente 16 apariciones sobre las cuales el Vaticano dice que son aprobadas por el Vaticano, ¿vale? Y otras 10 por obispos distintos del Vaticano. Son muy pocas, son 26, ¿no? Pero bueno, cuando el Vaticano dice, el Papa, dice la Virgen se apareció en Guadalupe, la Virgen se apareció en Lourdes o en Fátima, no nos está diciendo que esto hay que añadirlo al credo, esto hay que creerlo. Entonces, no, esto te va a ayudar a vivir tu fe, digamos, te va a ayudar el mensaje de las apariciones, ¿no? Ahora bien, si tú no quieres creerlo, no se te exige, no es un pecado, ¿vale? Evidentemente, como cualquier otra cosa, salvo que sea un desprecio, pero cuando tú haces un desprecio en el cual estás despreciando, se entiende, estás despreciando a la Virgen, es distinto. Bueno, yo creo que se entiende, pero si hubiera alguna duda, yo creo que es interesante saber esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener respecto a una aparición? Claro. Entonces, paso al segundo punto. ¿Y entonces por qué hablo aquí de una aparición que no está aprobada? Pues primero por eso, porque si no pudiéramos hablar de nada más de que lo que está aprobado, ¿no? Entonces es algo sobre lo que evidentemente la Iglesia no nos pide una adhesión
ni sobrenatural, que no lo pide para nada, ni tampoco humana, en el sentido de esto tienes que darte cuenta, no creer, sino darte cuenta de que esto te va a ayudar, aunque no aporte nada a la fe. Si no me doy cuenta, si es que no me acaba de convencer, pues no pasa nada. Sigue tu vida, que no es pecado, pues es un consejo que te da la Iglesia, pero ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Y por qué? ¿Por qué saco a colación el tema de la... Pues porque, aunque, y de esto que hay preguntas, pues ya se puede explicar porque hay gente que sabe mucho y puede preguntar, ¿no? Aunque sea una aparición sobre la cual la Iglesia mantiene la neutralidad, diciendo, bueno, pues de momento yo no digo nada, no sé, incluso la Iglesia dice no sé, así como en las apariciones, o en el caso de un santo, la Iglesia dice sé que esta persona está en el cielo, o sé que aquí se aparece la Virgen, en otros dichos dice no lo sé, no digo que no, podría ser sí, podría ser no, es decir, esto es falso, y podría ser no consta, la expresión que utiliza es no consta, es decir, no me consta. Para nosotros, en el lenguaje vulgar, no me consta es un poco feo. Es decir, no me consta, no te creo, lo que has dicho, no me consta eso que me has dicho, ¿no? Pero en el lenguaje técnico no consta, simplemente es neutralidad. Es decir, no me pronuncio, me pronuncio diciendo que no consta porque, a pesar de haber estudiado el asunto, no llego a una conclusión. Ya está. Entonces, pues digo, a pesar de que en este caso, como en tantos otros, que hay muchísimos casos, la Iglesia dice que no consta, sí que hay una declaración de un obispo de Santander, porque estas supuestas apariciones, como digo, tienen lugar en Santander, sí que